Hola, en este vídeo vamos a diseñar un estimador de un cierto estado que será una fuerza que actúa sobre un sistema mecánico con incertidumbre mediante la técnica musíntesis. Realmente lo compararemos también con H2, H infinito, pero claro, H2 y H infinito no podrán considerar incertidumbre, los haremos esos observadores sobre el modelo nominal, pero el objetivo principal será entender el cómo aplicar musíntesis a este problema de estimación de un estado, esta especie de observador, cuando el modelo tiene incertidumbre. Lo que sería el modelo propiamente dicho, aquí está en diagrama de bloques. Si miráis la descripción del vídeo tendréis un enlace a otro vídeo donde se aborda en más detalle. Básicamente, yo tendré una fuerza F que la consideraré la salida de un filtro paso abajo por una W que tendrá densidad espectral de potencia 1 a todas las frecuencias para H2 o amplitud máxima 1 a todas las frecuencias para H infinito. Tendré U, la variable manipulada, yo decido cuánto vale, mientras que W será perturbación. Y todo un balance de fuerzas dará lugar a una aceleración, cuya integral es la velocidad, cuya segunda integral es la posición, y aquí menos 5 sería la elasticidad, menos 1 sería el modelo nominal de amortiguamiento, pero el amortiguamiento es incierto y tendremos un delta, real en este caso, entre más menos 1, al que le entrará la velocidad y saldrá un z que, multiplicado por 0,55, me dará una aceleración debido al rozamiento entre 0,45 y 1,55 por la velocidad. Y nosotros, sin saber exactamente cuál es este rozamiento, queremos diseñar un estimador para F. Por lo tanto, las salidas serán este V delta, que se meterá al delta, esta F, que luego ya la restaremos con lo que dé mi observador en la planta generalizada, y esta posición que, cuando le sumemos ruido de medida, será la información de la que disponga mi observador. Bien, pues con este modelo, este GS1 con estas matrices ABCD expresan lo que está rodeado aquí en amarillo, la parte lineal invariante en el tiempo, con una cierta G1 de S, y en LFT, con este delta, incertidumbre entre más menos 1, valor nominal 0, me producen este GS1 para el que tendremos que diseñar un observador. Con esta respuesta temporal incierta respecto a mi variable manipulada U, entrada conocida, y respecto a mi W, que pasada por filtro paso abajo es la fuerza, entrada desconocida, perturbación. Claro, una alternativa a musíntesis sería hacer algún tipo de control adaptativo, tratar de identificar cuál es el rozamiento para diseñar un observador según este rozamiento identificado, pero en fin, aquí lo vamos a hacer con control robusto. Lo que es la planta en buque abierto, pues tiene un margen de estabilidad robusta de 1,81, que claro que es 1 entre 0,55. Claro, o sea, 1,82. 0,55 da 1, de modo que si este delta se hiciera un 80% más grande, entonces el intervalo de posibles coeficientes de fricción, digamos, de amortiguamiento, tocaría 0 y se haría inestable. El modelo nominal, pues este sistema de segundo orden, desde entrada U hasta posición, y este filtro paso abajo, digamos, que transforma W en la fuerza. Claro, este filtro paso abajo podríamos considerarlo parte de la planta ponderada, pues podría ser. Al final, lo único que le importará a MATLAB será la planta ponderada. El resto de cosas no significan nada para el optimizador. De modo que este filtro paso abajo puede ser considerado como parte de la planta física o como un peso de entrada. Bueno, me da igual. Para construir la planta generalizada, que vamos a ver ahora, pues vamos a poner una especie de tamaños máximos o de desviación típica si estuviéramos en filtro de Kalman, H2, etcétera, de ruidos de proceso y de medida. Claro, el ruido de proceso es este W. Pero ahora todo esto lo tenemos que meter dentro de una planta generalizada para decirle al optimizador qué problema de control deseamos resolver. De modo que para lo que sería un observador, esto se ha visto en otros vídeos, que quisiéramos estimar el estado completo, pues este sistema de orden 2, y en este caso con un delta ahí dentro, incierto, y este filtro, y este W, bueno, pues lo que hemos visto antes, yo debería añadir una cierta amplitud
del ruido de proceso para que esto tenga amplitud 1 y multiplicando por esto se transforme en las unidades físicas. Y también a la medida, esta y limpia, pues yo le sumaré un V, un ruido de medida, que vendrá de algún ruido de densidad de potencia unidad que se multiplicará por una cierta desviación típica o algo así. Entonces aquí me llegará la medida corrompida, también la entrada manipulada me llegará a algo que decidiría un valor estimado de los 3 estados del proceso si fuera un observador de todo el estado. Y esta diferencia pues, sería el error de estimación que deberíamos hacer pequeño con algunos pesos de salida. Bueno, en este caso en particular, la diferencia con los otros vídeos es que aquí tenemos delta y como solo queremos estimar f, pues simplemente haremos un cortocircuito, digamos, sacaremos aquí la f que salga de este paso bajo y la compararemos con una única salida f estimada de este observador que vamos a diseñar. De manera que, bueno, pues vamos a plantear esto con las adecuadas matrices para formar la planta generalizada y nos faltarán pesos de salida en frecuencia de este error de estimación si queremos tener más flexibilidad en el problema. Este sumador lo voy a llamar sense_ru con esta ecuación, pues más v, aquí v será el ruido de medida y el estado y la velocidad y esto será vel. Ese es el nombre que hemos dado a la velocidad para MATLAB, para que no haya confusión. Y por otra parte, pues el error de estimación, f menos f estimado, pues le llamaré rs3. El error del observador de f será f menos f estimado, donde ese f estimado será la salida del observador que todavía no hemos diseñado, de manera que la planta generalizada pues tendrá 3 salidas, el error u y la medida, y 4 entradas, u, este w y v escalados a 1, y este f estimado. Aunque bueno, realmente en el código de abajo las entradas van a ser w y v, y el q y el r, estas cosas y las desviaciones típicas, ya los consideraremos parte de la planta generalizada ponderada. De modo que con estos dos sumadores y mi planta con incertidumbre, pues el connect le digo que me saque un modelo de todo esto con estas 4 entradas que decíamos y con estas 3 salidas. La primera será la que debe ser pequeña y u, e y med será la información al estimador. Con lo cual ahora ya podremos formar la planta ponderada y diseñar el estimador de ese tercer estado, la f, y luego ya analizaremos su respuesta. Primero diseñaremos un control H2, como se vio en otro vídeo, aunque en ese caso era discreto, que sería pues lo más relacionado con los observadores de toda la vida y el filtro de Kalman. Entonces, mi entrada manipulada se multiplicará por 1 y los ruidos de proceso y medida se multiplicarán por un parámetro, digamos, de desviación típica del ruido de proceso y de medida, y la última entrada, que es el estado estimado, se multiplicará por 1, con lo cual esta será la planta generalizada nominal, claro, sin incertidumbre, que gastaré para H2, ponderada por este weight in, donde por ejemplo en bucle abierto, si el observador da 0, pues tiene norma 1,8, y si ahora hago H2 sin, diciéndole que el observador tiene 2 entradas, claro, la variable u y la medida, y una salida, el estimador de la fuerza, bueno, pues bajamos de 1,8 a 0,9 la desviación típica si las entradas fueran ruido blanco de densidad de potencia unitaria a esta planta ponderada. Si ahora abordamos el observador H infinito, pues aquí vamos a poner unos pesos en frecuencia, porque si no, esto ya se vio en otro vídeo en más detalle, el error de observación sale una especie de encefalograma plano con excesiva actividad a alta frecuencia. Entonces esta plantilla límite 1 y esta plantilla límite 2 son las rayas azul y roja en esta figura, y lo que yo deseo en H infinito es que la amplitud peor caso del error de observación esté por debajo del mínimo de las dos plantillas, donde por comparación la amplitud peor caso
según los límites en frecuencia de este filtro paso abajo que generaba la fuerza, es la raya amarilla en esta figura. O sea que sin observador, pues este sería mi error. Supongo que la fuerza es 0, tiene el componente worst case amarillo, y yo quiero pues que si la fuerza es lenta, mi observador funcione muy bien y baje el error pues 25 decibelios o algo así. Quiero limitar la actividad de alta frecuencia de esta señal de error, y entre medio pues me he inventado estos filtros que, bueno, pueden ser realistas o no, esto ya depende de la aplicación y de lo que vaya a hacer con esa señal estimada. Bueno, pues este es el objetivo que yo tendré en diseño H infinito y también en busíntesis. Y los filtros de la planta ponderada son la inversa de la plantilla. Y ahora, claro, el mínimo es una operación no lineal. De modo que este error de estimación, claro, yo no puedo hacer el mínimo, lo que haré será una especie de lifting, que se llama en algunos libros, donde yo una señal la convertiré en 2 con este peso así, esta matriz columna que se multiplicará este error, de modo que si estas señales m y n verifican que m cuadrado más n cuadrado es menor que 1, bueno, pues entonces seguro que tanto m como n son menores que 1, entonces seguro que esta señal está por debajo de la plantilla 1 y esta señal está por debajo de la plantilla 2 y por lo tanto son la misma señal, son el error, y el error por tanto estará por debajo del mínimo de la plantilla 1 y de la plantilla 2. Bueno, pues con este lifting es como procederemos. Con lo cual, con este peso construiré una planta generalizada ponderada que tendrá 4 outputs, el error pasado por cada uno de los filtros, la variable manipulada y la medida. Los dos últimos serán este 2 de aquí, los que entrarán al observador H infinito, y 4 inputs. Bueno, pues con todo esto, sin mi observador, esta norma ponderada vale 27, o sea que en alguna frecuencia la actividad de la F es casi 30 veces superior a la exactitud que yo deseo para mi estimación de la fuerza. Y bueno, pues después de hacer H infinito, pues el observador H infinito tiene gamma de 0,76, claro, de manera que para la planta nominal, pues sí que consigo obtener las prestaciones nominales de que el error de observación esté por debajo del mínimo de la raya roja y azul. De hecho está 0,7 veces por debajo, o sea, como 3 decibelios por debajo o algo así en el peor caso. Esto es lo que significa esta gamma de 0,76. Pero vamos a ver con error de modelado lo que ocurre. Con error de modelado, si ahora cierro el bucle, aunque aquí, bueno, realmente no hay bucle, es un observador, de manera que la decisión no influirá en la estabilidad. Bueno, pues si yo cierro este bucle, efectivamente el margen de Robestab de 1,82 sigue siendo el mismo que el de esta planta. Aquí lo tenía, 1,82, claro, porque un observador no cambia la estabilidad de la planta. Es una función de transferencia que se pone después y que no se realimenta con la física. O sea que esta medida realmente no es interesante para nuestro problema. Esto es interesante en problemas de control. Y lo que sí que nos interesa es el worst case gain. En el sentido de que mi sistema con error de modelado, pues el error de observación puede estar alrededor de esta frecuencia, me dice, 2,3 veces por encima del límite de mis plantillas. Claro, el diseño H infinito garantiza prestaciones en frecuencia nominales, pero no prestaciones robustas. Para garantizar prestaciones robustas, necesito hacer musíntesis. Aquí, solo con una incertidumbre del 37% de la que tengo ahora, podría garantizar las prestaciones de que el error de observación esté por debajo de mi plantilla, es lo que dice el comando robgain. Por lo tanto, vamos a diseñar ahora un observador con musíntesis. Como el problema con el H infinito es el mismo, no hay que cambiar ni planta generalizada, ni planta generalizada ponderada, ni nada, es una línea. Simplemente, en vez de H-IMSIN con la planta nominal, pues hago MUSIN con la planta con la incertidumbre dentro, que él, por supuesto, ya la extraerá con el FT y hará los multiplicadores, etcétera, que hagan falta. Como tengo incertidumbre real, le pongo Mixed Mu para que haga
desigualdades matriciales lineales menos conservativas para el caso de incertidumbre paramétrica real, de modo que, pues después de sus iteraciones, que de hecho voy a cronometrar 4 segundos de cómputo, bueno, pues después de esto me obtiene un gamma de 1, claro, yo he tocado las plantillas, etcétera, tal, hasta que esto está preparado para que dé gamma igual a 1 factible, y por lo tanto este observador mu-síntesis, cuando lo cierro con la planta ponderada, efectivamente este ROBSTAB me da el mismo 1,81 que la planta en bucle abierto. Este margen de estabilidad no es relevante en observadores, y el worst case gain sí que está por debajo de 1, claro, porque eso es lo que buscamos al buscar prestaciones robustas, que en el peor caso del error de modelado esté por debajo de la plantilla, cosa que no conseguí en el H infinito, y el H2 es que no tiene ni siquiera sentido hablar de la plantilla en frecuencia, porque el H2 minimiza un poco la integral. Luego compararemos las prestaciones de los 3 observadores, H2, H infinito y mu-síntesis, pero lo haremos en otro vídeo por brevedad porque este ya se está alargando. Claro, como no, el observador mu-síntesis pues tiene orden 23, de modo que habría que intentar reducir el orden a ver si no empeoramos mucho este worst case gain, ¿vale? Porque aunque el filtro de Kalman, los observadores por asignación de polos, tendrían orden 3, el mismo que la planta física, digamos, y este filtro paso abajo de la fuerza, el observador H infinito tiene orden 5 porque añadimos los pesos de salida en frecuencia, y el observador mu-síntesis, pues dependiendo de ciertas tolerancias, etcétera, tal, pues a saber, tiene orden muy elevado, y aquí nos da orden 23, pero por concluir, en este vídeo hemos construido una planta generalizada para observar uno de los 3 estados, de manera que hemos simplificado y reducido el tamaño de todo esto, pero el concepto de observador en ingeniería de control realmente es un caso particular del problema de planta generalizada, y cuando hay incertidumbre, pues el orden de ese observador no tiene por qué ser igual al orden del proceso que estamos observando. Con lo cual concluiremos aquí, y lo que es la simulación de estos observadores, etcétera, la haremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.